Bendiciones, iglesia. ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios en esta mañana? Gracias, hermano. Bendecidos, prosperados y en victoria. Dígale a la persona que tiene al lado, qué bueno que estés aquí hoy. Me alegra verte. Que el Señor te bendiga y te prospere. Bien, tenemos un feedback, ¿verdad? Entonces vamos a estar un poquito aquí atrás. Bien, hoy le voy a contar dos historias. ¿A cuánto le gustan los bananos? Amén. Es una de las frutas favoritas de este servidor. Aquí en Tegucigalpa le dicen guineos, o mínimos, ¿verdad? Pero allá en el sur, en el norte, le dicen banano. Entonces me quedé con esa costumbre por el tiempo que estuve allá. Resulta que un día un joven de aproximadamente 17 años iba camino a sus clases y decidió irse por la vía más rápida, que era uno de los caminos más solos, menos transitados, y allí generalmente ocurrían asaltos. Pero él quería llegar rápido y decidió irse por ese camino. En el trayecto se encontró a una señora cargada con 2 bolsas pesadas de provisión de comida. Entonces aquel joven razonó, ¿será que le ayudo? ¿Será que si le ofrezco mi ayuda me la va a aceptar? ¿O es una señora que no conozco y tal vez se le va a olvidar que me vio alguna vez y no hay problema si no le ayudo? Resulta que aquel joven sobrepasó a la señora, la saludó para no sentir culpa, y cuando estaba ya casi media cuadra adelante le dijo a la señora, muchacho, ¿quiere un banano? Aquel joven con pena, con vergüenza, le dijo a la señora, está bien, ¿le ayudo con su bolsa? Aquel joven recorrió un aproximado de 3 cuadras porque la señora ya estaba cerca de su casa. Y ese día el joven comprendió algo, que el servicio no tiene que debe tener limitaciones, sino que tiene que ser para todo aquel que lo necesita. ¿Y sabe quién era ese joven? Era yo. Muy bien. Entonces miren, hermanos, en este día vamos a coincidir con el tema de la clase. Vamos a coincidir en el sentido que vamos a hablar de las mismas citas, de los mismos versículos, y pues para ello quiero que me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo del 11 en adelante. Del 12 vamos a leer. Así que después, vamos a ver, 13, 12. Juan 13, 12. Estamos en los mismos versículos que el hermano Giovanni nos dio la clase, muy excelente clase, y espero poder aportar más, ¿verdad?, de su conocimiento. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro, Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado los pies de vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor del que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis. Hermanos, a partir de aquella experiencia, comprendí que mi idea de servicio estaba limitada, que mi idea de servicio estaba totalmente tergiversada al verdadero ejemplo de servicio que nos da Jesucristo. Así que en esta mañana, hermanos, estaremos reflexionando sobre el tema sirviendo como Cristo lo hizo, y lo hizo por amor. Hermanos, nuestro modelo de servicio es Jesucristo. Los cristianos tenemos ese modelo en el Señor Jesús, quien brindó su vida en servicio para el rescate de muchos. A lo largo de su ministerio, brindó ejemplo de ello, sanando enfermos, sacando demonios, levantando muertos, predicando el año agradable del Señor. Pero uno de estos ejemplos mayores se encuentra en la cita que acabamos de leer. Me llamó la atención que una de mis hermanas aquí presentes, cuando el hermano Giovanni preguntó, ¿en qué momento hizo esto Jesús?
Una hermana dijo, mire hermano, al inicio dice, antes de la fiesta de la Pascua. Cuando estudiamos los evangelios sinópticos, encontramos que hay varias narraciones que se encuentran en los tres evangelios y coinciden también con el evangelio de Juan. Pero el evangelio de Juan omite uno de los elementos más importantes que los tres evangelios sí tocan, y es la institución de la cena del Señor. Lo invito a usted que me encuentre en el evangelio de Juan, donde Jesús instituyó la cena del Señor. No la narra. Y es interesante este elemento. Pero Juan decide incluir otra narración que los evangelios sinópticos no narraron. Y es precisamente el lavamiento o el lavatorio, dicen algunos, de los pies hacia sus discípulos. Muchos eruditos del estudio de las Escrituras consideran que Juan intencionalmente implementa esta narración para decir el significado de la cena del Señor, de la institución de la cena del Señor, como ejemplo del sacrificio que iba a realizar Jesús, se cumple en la narración hecha de Jesús lavando los pies de sus discípulos. Un ejemplo de servicio, un ejemplo de amor, un ejemplo de humillación, de humildad para el beneficio de otros. Así que lo primero, hermanos, que vamos a dar por sentado para iniciar esta enseñanza es que Jesús, hermanos, es nuestro modelo de servicio en humildad. Y que ese sacrificio que hizo en la cruz también lo refleja a través del servicio que tuvo a lo largo de su ministerio con todos aquellos que se le acercaron. Los eruditos, hermanos, aciertan al decir que esta narración corresponde al ministerio de servicio de Jesús por la humanidad. A este acto, hermanos, como dijo hermano Giovanni, no era realizado por las personas de gran importancia. Prediqué este tema en el 2017 e hice lo que el hermano Giovanni dijo. Le lavé los pies a una hermana. Pero ese simplemente es un ejemplo visual de lo que conlleva realmente el servicio. Cuando Jesús realiza este acto de humildad, lo hace alborotando la mentalidad de los discípulos. Porque no era común que las personas importantes se arrodillaran para lavar los pies de aquellos que no eran considerados tan importantes. Ya lo vieron en los ejemplos. Los siervos de más baja escala eran los que generalmente lavaban los pies de las personas. Los discípulos es posible que sí lavaran los pies de sus maestros, pero se escandalizaron los discípulos a ver que el maestro, que el Señor estaba lavando los pies ¿de quiénes? De sus discípulos. Así que podemos ver un acto humilde de parte del Señor como muestra, como ejemplo de su servicio, no solo a los discípulos, sino también para con la humanidad. Este elemento, este momento escandalizó tanto la mentalidad de Pedro que le dijo: Señor, jamás me lavarás los pies. Vea que Jesús ya había empezado. Jesús ya comenzó con los primeros discípulos, les lavó los pies, pero cuando llega Pedro le dice: detente, Señor, jamás me vas a lavar los pies. Bien señaló el hermano Giovanni, cuando Pedro presentó aquí un indicio de humildad, porque estaba reconociendo que aquel que estaba lavando los pies era ¿quién? El Señor. Estaba reconociendo que aquel que le iba a lavar los pies era superior a él. Pero posteriormente, Pedro se contradice y aquel ejemplo de humildad que tal vez había dado, lo botó. Primero le dice el Señor: si no te lavaras los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dice: pues Señor, lávame también las manos y también la cabeza. Podemos ver a Pedro, hermanos, ahora con un carácter imponente,
No lo hagas como tú lo quieres hacer, sino que hazlo como yo quiero hacerlo. Aquella cara de la moneda de humildad de repente se transformó en una cara de la moneda ¿de qué? De orgullo, de imposición. No lo hagas como tú lo quieres hacer, sino como yo quiero. Y ahí surge una de las respuestas más importantes de Jesús y le dice, ustedes están limpios, no necesitan ser limpiados, sino solamente que les lave los pies. Menos uno, ya vamos a reflexionar en eso. En este primer elemento, hermanos, en este primer momento, primero señalamos que el lavamiento de los pies representa la misión de humildad y de servicio de Jesús por la humanidad. Jesús ejemplificaba cómo, pues, aquella limpieza que los discípulos tenían, ya los había alcanzado, pero simplemente ahora les mostraba cómo debían de vivir a partir de esa limpieza espiritual que habían recibido. Cuando Pedro se niega, hermanos, estaba negándose a recibir ese servicio que Jesús estaba dispuesto a hacer por toda la humanidad. Nos trasladamos al ámbito espiritual. Muchos de nosotros, hermanos, en algún momento de la vida, no queríamos que Jesús lavara nuestros pies. Muchos de nosotros en algún momento de la vida nos rehusábamos a que el Maestro nos limpiara, al que el Maestro quitara nuestras culpas. Nuevamente me remito a cuando era joven, que era hace muy poco. Como el lobo, ¿verdad? Yo no me quería bautizar, porque yo no me consideraba lo suficientemente bueno para agradar al Señor. Y me rehusé por varios años. Y en la boca de un joven encontré sabiduría. Y me dijo, Quique, si esperas cambiar sin llegar a Jesús primero, nunca vas a cambiar. Porque solo Jesús te puede limpiar. Aquellas palabras resonaron tanto en mi corazón, hermanos, que lo que impedía bautizarme era el orgullo. Y comprendí que necesitaba aceptar el servicio humilde de Cristo por mí. Si eres una persona que aún no ha decidido bautizarse, quiero decirte que Jesús quiere lavar tus pies. Quiero decirte que Jesús está listo con la toalla, con el hebrillo, con la paila, para limpiar tus pecados. Quiero decirte que Jesús quiere actuar en tu vida de manera servicial y humilde y que solamente tienes que decirle, Maestro, lávame. Pero cuando no asumimos una postura de humildad, cuando no nos dejamos servir por el Señor, estamos negando su sacrificio, estamos negando su acto de amor y de humildad para con la humanidad. Así que, hermanos, cuando decidimos dejarnos limpiar por el Maestro, Jesús lavó los pies de cada uno de nosotros. ¿Cuánto decimos amén? Por medio de aquel acto de amor en la cruz, hermanos, Jesús nos sirvió de manera humilde y sacrificial para que usted y yo pudiéramos ser limpios. Encontramos también, hermanos, que el lavamiento de los pies conlleva otro elemento. El primer elemento es un ejemplo de servicio en la misión de Jesús para con la humanidad. No solo lo estaba haciendo en ese momento por sus apóstoles, por sus discípulos, sino que también lo estaba haciendo para mostrar que eso ejemplificaría su servicio en la cruz, un servicio humilde. Pero también quería decir a sus discípulos, y es lo que leímos en el versículo 12, ¿saben lo que he hecho? A partir de la escandalización, a partir de aquel acto novedoso, Jesús parte y le dice a sus discípulos, les estoy enseñando algo nuevo. A partir de la curiosidad, Jesús le dice, presten atención. ¿Por qué? Porque ustedes me llaman maestro y ¿saben qué? Tienen razón, lo soy rabí. Ustedes me llaman Señor y ¿saben qué? También lo soy.
Pero a partir de esto les digo, dice Jesús, que el Señor, si el Señor y Maestro ha lavado sus pies, ustedes también tienen que lavar los pies los unos de los otros. A lo largo del tiempo se ha hecho infinidad de interpretaciones de estos versículos, hermanos. Al punto que la Iglesia Católica ha establecido el día Jueves Santo para el lavamiento de pies. Por mucho tiempo los reyes lavaron los pies de los más humildes. Por mucho tiempo los papas lavaron los pies de los niños, los pies de los desposeídos, interpretando literalmente las palabras de Jesús. Ahora yo le pregunto, ¿qué beneficio ha traído esto para las personas que le lavaron los pies? Tal vez mojarle los pies, porque ya no estamos en contextos antiguos en donde llegabas con los pies polvorientos, cansados, que necesitaban ser lavados. Pero aquellas personas que lavan los pies no se preocupan, para ellos no hay problema porque siguen viviendo de la manera más cómoda posible, solamente asemejando un acto de humildad. Entonces, ¿en qué consiste el verdadero lavamiento de pies? El verdadero lavamiento de pies, hermanos, es una alusión a vivir en un servicio de amor y humildad, asumiendo el papel que Jesús tuvo en su condición humana de siervo. ¿Sabe cuándo lavo los pies de mi hermano? Cuando ayudo a suplir sus necesidades. ¿Sabe cuándo lavo los pies de mi hermano? Cuando le visito en la enfermedad. ¿Sabe cuándo lavo los pies de mi hermano? Cuando ha caído en desánimo espiritual y no se congrega. ¿Sabe cuándo lavo los pies de mi hermano? Cuando ha sufrido un quebrantamiento emocional por la pérdida de un ser querido, por tragedias que han sucedido. Allí estoy lavando los pies de mi hermano. No es necesario que saque una paila de agua y le diga, ven, te voy a lavar los pies. No, necesito estar en los momentos más difíciles de aquel que lo necesita. Allí estoy lavando los pies. Allí estoy sirviendo con el servicio humilde de Jesucristo. Aquí viene la segunda historia, para que no se me vaya a dormir. Cuenta la historia que ya aproximadamente en los años 300, 400, había un soldado romano que iba en una campaña de guerra. Y de repente, cuando iba pasando por un puente, se encontró a una persona con frío, a un menesteroso, a un, ¿qué le llamamos nosotros? ¿Cómo le llamamos a esas personas? ¿Sin hogar? A un mendigo. Y aquel soldado lo único que llevaba era su armadura y llevaba su capa. Y dijo, voy a rasgar mi capa y se la voy a dar la mitad a este mendigo. En aquel mismo día, ya en la noche, se cuenta la historia, que lo van a ver los estudiantes de Baxter en Historia del Cristianismo, que aquel soldado tuvo un sueño. Y se le presentó en el sueño el Señor Jesús leyéndole la siguiente cita. Por favor, vámonos a Mateo 25:40. Mateo 25:40. Vamos a leer desde el 35. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces, los justos respondieron, ¿recuerda usted aquella cena del juicio celestial? ¿Cuándo hicimos esto, Señor? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos de comer? ¿Cuándo te vimos forastero? Y el Señor le dijo, de cierto les digo, que cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo hicieron a mí.
Los hermanos que vienen tal vez de un poco más atrás en el tiempo, recuerdan el término capilla. ¿Qué es una capilla, hermanos? ¿Qué es una capilla? Un lugar donde se adora, un término católico, ¿verdad? Pero uno lo asocia generalmente con el templo. Resulta que aquel pedazo de capa que se le había dado a aquel mendigo fue guardado en un lugar santuario, digamos, en términos católicos. Y cada vez que la gente miraba ese lugar decía, vamos a la capilla, vamos a la capilla. Y ahí viene el origen del término capilla, de aquel pedazo de capa rasgado para ayudar a la necesidad de aquel menesteroso, hermanos. ¿Cuántos estamos dispuestos a dejar nuestra capa para ayudar a otros? Es una pregunta muy profunda, hermanos. Porque muchas veces ayudar a otro implica dejar de tenerlo yo. Muchas veces ayudar a otros implica negarme a mí mismo para que otro lo pueda tener. Muchas veces ayudar a otro, hermanos, implica dejar de estar cómodo, dejar de estar calientito, más ahorita que está haciendo bastante frío, dejar de estar tomando chocolate caliente para salir y ayudar a aquel que está en necesidad. Hermanos, el segundo elemento que nos enseña este ejemplo de Jesús es que el servicio se debe de dar entre hermanos, pero más propiamente entre aquellos que más lo necesitan. En muchos versículos Jesús nos llama a la acción. Jesús nos llama a tomar conciencia de que somos personas ahora diferentes, en el que actuamos por amor a Él. Podemos encontrar diferentes citas a lo largo de la Biblia. Pero no siempre es fácil servir. Pero no siempre usted va a estar gozoso. Mira, toma mi capa, mira, toma mi taza de café, mira, toma estos 20 lempiras únicos que tengo para irme en el bus y me voy a ir caminando, toma. No siempre va a ser fácil. Porque entre los discípulos había uno que era difícil de amar. Cuando Jesús dice, ustedes están limpios, pero no todos, es porque entre los discípulos se encontraba ¿quién? Ya lo vimos con el hermano Giovanni. ¿Quién? Judas. Para los autores evangelistas, hermanos, Judas era un antagonista. Veamos por qué. Ya desde el principio, el Evangelio de Juan decía que cuando Jesús fue ungido por una mujer que vertió un perfume demasiado costoso y lo enjugó con sus cabellos, el primero que saltó en defensa de acto tan desconsiderado, ¿quién fue? Judas. Y Judas dice, ¡qué barbaridad, Señor! Lo estoy parafraseando, ahora yo me imagino esta escena. ¿Cómo ese perfume tan caro está siendo ungido en tus pies cuando se puede vender y dárselo a los pobres? ¿Qué vemos ahí? Una falsa, ¿qué? Preocupación por los necesitados. Un político, dice el hermano. Una falsa preocupación por los necesitados. Estoy de acuerdo. Pero el autor revela la verdadera intención de Judas. Judas lo dice porque en su condición de tesorero estaba ¿qué? Sustrayendo, dice la Biblia. Yo diría con mano larga, sacando de los fondos de los apóstoles. Y él dice, me imagino bien su razonamiento, ¿cuánto le pude haber sacado yo a ese perfume? Me hubiera dado mi buena comidita de pan, de miel. Así estaba razonando Judas, porque su misericordia, su servicio era ¿qué? Superficial. Y muchas veces, hermanos, nosotros podemos caer en ese servicio superficial cuando no entendemos el verdadero propósito de por qué estamos sirviendo. Pero a ese hombre, Jesús le sirvió. Yo le hago la pregunta, hermanos, de manera sincera.
¿Usted le hubiera lavado los pies a Judas, hermana Carmen? Es de pensarlo, dice. ¿Usted le hubiera lavado los pies a Judas, hermana? Yo creo que sí, dice la hermana. En nuestra condición humana, yo le hubiera dicho, Judas, pero yo sé lo que vas a hacer. Te los voy a lavar, pero te voy a andar aquí, mira, cerquita. Y condicionamos nuestro servicio. Y otros dirían, Judas, lo siento, pero ya sé quién sos. Así que, hacete más para allá porque vos no te lo voy a lavar. Y no le servimos. Pero Jesús nos mostró, hermanos, que el servicio es para todos. Jesús nos mostró, hermanos, que el servicio debe de ser con el principal motor, que es el amor. Cuán difícil debió ser para Jesús estar viendo los pies de Judas, aquellos pies polvosos, llenos de tierra, y diciendo, estos pies son los que van a correr para entregarme. Cuán difícil debió ser. Pero aún en esa dificultad, Jesús decidió hacerlo. Y así, hermanos, nuestro servicio debe ser un servicio por amor. Cuán difícil es servir a aquel que nos ha hecho daño, hermanos. Cuán difícil es servir a aquel que ha sacado ventaja de nosotros. Pero Jesús mismo dice, no hay ningún mérito si amamos solamente a aquellos que nos aman. No hay ningún mérito si sirvo solamente a aquellos que me sirven o de los cuales puedo sacar provecho. Por lo tanto, hermanos, el servicio debe de ser sin discriminación. Vemos en la Biblia, hermanos, el mayor ejemplo de amor, el mayor ejemplo de servicio, y este mayor ejemplo lo ha dado Jesucristo. El servir con humildad es servir a aquellos que creemos que no lo merecen. El servir con humildad es servir a aquellos que queremos que nos han hecho daño. Romanos 12, capítulo 20 y 21 nos da una clave, nos da una llave. Romanos 12, capítulo 20, 21 nos da esta llave. ¿Para qué son las llaves, hermanos? Para abrir puertas y puertas de bendición. Dice Romanos 12, capítulo 12, versículo 20 y 21. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, acumularás ascuas de fuego sobre su cabeza. O sea, le dirás, ¿por qué actúa así si yo le he hecho mal y él me ha vuelto bien? Usted va a confrontar la idea social de pagarle ojo por ojo y diente por diente a aquel que te ha hecho daño. Y eso es lo que estaba pasando con los discípulos en ese momento. No comprendían la verdadera profundidad del servicio. Usted puede decir 1000 palabras, hermanos, de qué es el servicio, pero mientras no lo realicemos, no comprenderemos de manera profunda en qué consiste. Podemos decirle a nuestros enemigos, mira, yo te amo, mira, no importa qué me hayas hecho, pero mientras no lo demostremos, aquella persona no va a poder comprender que somos ahora personas iluminados por Cristo Jesús. Y vea lo que dice el versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, muchas veces lo malo nos vence el resentimiento, nos vence el rencor, nos vence la vanagloria. ¿Y sabe qué? Nuestro servicio encuentra ¿qué? Obstáculos. Cuando yo vi a aquella señora, yo dije, seguro no la voy a volver a ver. Y así fue, jamás la volví a ver, pero jamás me olvidó el guineo que me ofreció. Seguramente ella ya se olvidó, no sé si
habrá pasado a la presencia del Señor porque ya estaba muy anciana ella también. Pero, hermanos, cuando nos dejamos vencer por el mal, Satanás triunfa sobre nosotros. Así que el servicio, hermanos, necesita liberación. Liberación de cadenas de odio. Liberación de cadenas de resentimiento. Liberación de cadenas de orgullo, porque Jesucristo me mostró cómo debo de servir a otros, a pesar del daño que pueda yo recibir. Bienaventurados son ustedes cuando por mi causa, dice Jesús, los vituperan y los persigan. Y dicen todas cosas malas acerca de nosotros. Pero a esas personas, ¿qué deben de hacer con ellos? Bendíganlos. Bendígalos, porque no dejes que el mal triunfe sobre ti, sino que vence con bien el mal recibido. Ante esta circunstancia, hermanos, una vez se le acercó a alguien, se acercó a Jesús y le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Le dijo Jesús, bueno, guardarás los mandamientos, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquella persona, pretendiendo ser astuta, y le dice a Jesús, ¿y quién es mi prójimo, pues? Y Jesús le narra aquella historia que usted y yo ya conocemos. ¿Cuál es la historia de él? Del buen samaritano. ¿Sabe usted que esta historia es una paradoja? Es algo contradictorio. Y la misma Biblia lo explica. ¿Por qué? Porque aquel que decidió servirle ni siquiera era parte del pueblo de Dios. Y aquellos que sí eran parte del pueblo de Dios, tenemos al levita, al sacerdote. ¿Cómo actuaron? Con indiferencia. Pero ¿sabía usted que en su entendimiento ellos estaban cumpliendo la ley? Hermano, pero usted ¿qué está diciendo? ¿Cómo dice que dejaron los hombres, los ladrones a aquel hombre? ¿Como medio qué? Medio muerto. ¿Cómo se imagina a alguien medio muerto usted? Ensangrentado, golpeado, tal vez respirando con mucha dificultad. ¿Cómo? Más de allá que de acá. Ahora pongámonos en el pensamiento de aquellos hombres, levita y sacerdote. Levita era alguien que servía en el templo. El sacerdote, aquel que hacía sacrificio en el templo. Según ellos decían, bueno, si yo toco ese muerto, me voy a contaminar. Y la ley me prohíbe adorar contaminado. ¿Qué estaba haciendo aquí el levita y el sacerdote? ¿Estaban qué? Justificando su falta de misericordia. Según ellos, estaban cumpliendo con la ley, pero realmente estaban incumpliendo la ley, porque ellos solo estaban tomando en cuenta el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento, ¿qué pasó? No lo quisieron tomar en cuenta. Entonces, hermanos, lo que hicieron aquellos es, mejor paso de lejos porque me voy a contaminar y me va a tocar varios días purificarme y no voy a poder adorar al Señor. Imagínese usted, qué contradictorio, ¿no? Por eso esta narración es una paradoja, porque aquel pueblo que además de no ser el mismo pueblo, sino que era el pueblo enemigo de los judíos, en ese pueblo encontró misericordia. En ese pueblo encontró servicio. En ese pueblo, en esa persona, en ese ser, encontró verdadero amor. ¿Y sabe qué hizo aquel hombre? Lo tomó, lavó sus heridas. ¿Sabe con qué lo lavó? ¿Con qué también lo curó? Con aceite. Y le pagó un hospedaje. Y le pagó el del hospedaje para que lo cuidara. Entonces yo me pregunto realmente, ¿estaría yo dispuesto a hacer lo mismo que hizo este hombre? O digo, no, yo este dinero lo necesito para pagar la mensualidad de la casa. No, yo este dinero lo necesito porque si no me quedo sin comida. Hermanos, justificamos nuestra falta de servicio. Y creemos que porque es un bien mayor,
así justificamos el no servir a otros. En ética cristiana vemos dos principios de por qué ser ético. Uno de ellos, ahí están mis hermanos estudiantes, son los principios deontológicos que nos dicen, debemos de actuar porque es un deber. Y segundo son los principios teológicos que dicen, debemos de actuar porque vamos a recibir algo como recompensa. Y saben que en el cristianismo tenemos parte de los dos principios. El primero, porque Jesús sirvió, así nosotros actuamos como Jesús. ¿Cuándo decimos amén? Amén. Y segundo, recibiremos la vida eterna. Así que también hay recompensa de vivir de esta manera. Pero cuando olvidamos y sacamos estos elementos, hermanos, justificamos nuestra falta de servicio por amor. Y creemos que otro lo hará por nosotros. Pero imagínese usted, y nos volvemos nuevamente a la cita de Mateo. Mateo 25. Que nos encontremos a Jesús ya no en un sueño, sino en el juicio de las naciones. Y Jesús nos diga, bueno, véngase para la izquierda usted. Bueno, ¿y por qué? No, véngase para la izquierda. Y mire lo que le pasó a los que estaban a la izquierda. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, no a los de izquierda de aquí, ¿verdad? No allá en el cielo. para aclarar. Apártense de mí, palabras fuertes, miren, malditos. ¿A dónde? Al fuego eterno preparado para el diablo y a sus ángeles. Entonces aquellas personas con un gran signo de interrogación en su cabeza dijeron, pero ¿por qué? ¿Qué hicimos para merecer esto? Entonces Jesús les dice, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Fui enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos enfermo? Y Jesús le respondió, de cierto les digo, que cuanto no lo hicieron con uno de estos más pequeños, tampoco lo hicieron conmigo. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces vemos, hermanos, que todo lo que atemos aquí en la tierra también será atado o desatado en el cielo. Nuestras decisiones presentes de servicio tendrán también consecuencias futuras con nuestro destino celestial. Así que, hermanos, para terminar de manera positiva, porque toda predicación debe ser positiva, dice el hermano Esteban, recordemos que nuestro servicio debe ser similar al servicio del Señor. Primero quiero decirte a ti que todavía no has recibido a Cristo. Cristo quiere lavar tus pies. Cristo quiere limpiar tus pecados. Solamente déjate ser servido. Por medio de la cruz, Cristo lo ha hecho posible. Y a ti, hermano, en Cristo te digo, nuestro servicio debe de estar a la altura del servicio de Cristo Jesús. Felicidades por todos aquellos hermanos que están sirviendo de manera visible y de manera no visible, porque también hay servicio que no se puede visualizar porque lo hacen de manera muy particular. Y yo te digo, tu recompensa será grande en el reino de los cielos. Pero si en mi corazón existe odio, existe egoísmo, existe vanagloria, también te digo, esos elementos van a impedir que tu recompensa sea grande en el reino de los cielos. Nos vamos a poner de pie y vamos a cantar esta alabanza. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo,
tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Así, con los ojos cerrados, te hago una invitación a ti, que todavía te rehusas a que Jesús lave tus pies. Te hago una invitación a ti, a quien no crees que eres digno de recibir el lavado de Jesús en tu vida. Jesús lo ha hecho posible en la cruz. Jesús te dice: quiero lavar tu vida, quiero limpiar tus pecados, solamente déjame hacerlo. Si quieres hacerlo, te invito a que pases al frente y entregues tu vida a Jesús. Si quieres dejar que Jesús te limpie tus pecados, te perdone tus faltas como me ha perdonado a mí y ha perdonado a todos mis hermanos aquí presentes, puedas dejar que Jesús lave tus pies, lave tu ser. Y a ti, hermano, que sientes que tu servicio ha estado limitado, muchas veces por orgullo, por falta de perdón, también quiero invitarte a acompañarme en esta oración. Si sientes que no has crecido en servicio, si sientes que aún hace falta crecer, también te invito a que oremos juntos y digamos a Jesús: ayúdame a perfeccionar mi servicio. Oremos. Soberano Dios y Padre Celestial, gracias por ayudarnos a comprender la profundidad del servicio del ministerio de Cristo en la cruz. Gracias, Padre, porque podemos ver cuán grande amor, cuán grande sacrificio y cuán grande humildad tuvo Jesús para poder servirme a mí y a todos aquí presentes. También, Padre, reconocemos que solamente en Jesús podemos encontrar lavamiento, solamente en Jesús podemos encontrar restauración, y si no pasamos, Padre, por ese lavamiento, no podemos encontrar la vida eterna. También pedimos, Padre, que nos ayude a perfeccionar nuestro servicio, que nos ayude a perfeccionar, Padre, la manera en la que estamos sirviendo a otros. Permítanos derribar todo orgullo, derribar todo resentimiento, derribar todo dolor, Padre, que nos ha hecho daño por tal vez mucho tiempo, y podamos servir de manera más genuina, transparente y humilde, como lo ha hecho Jesús. Perdónenos, Padre,
cuando lo hemos servido por amor. Perdónenos, Padre, cuando lo hemos hecho también por obligación. Y perdónenos, Padre, cuando no hemos valorado el sacrificio de servicio de amor de Jesús en la cruz. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.